Abordamos otros temas y de inmediato vamos a promover un diálogo periodístico con Jaime Arciniega, quien es integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano. ¿Cómo le va? Bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias, muy gentil por la invitación. Hay una preocupación por parte de la dirigencia de los sindicatos del país que se tradujo en la presentación de un documento la semana anterior ante la Corte Constitucional respecto del proyecto de enmiendas constitucionales que presentó la Asamblea para la calificación de la Corte Constitucional y que es impulsado por Alianza País, en la parte relativa a los trabajadores. ¿Qué se plantea en ese tema? Bueno, el momento que se plantea una enmienda para trasladar a los trabajadores que están ahora amparados por el Código del Trabajo, en el término obrero que dice la Constitución, pues evidentemente no pueden pasar no puede haber dos regímenes distintos para una misma actividad. Porque ¿qué es lo que está señalando? Que los obreros pasarían a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Sin embargo, que la transitoria hace referencia de que los que están ahora constituidos en organización y tienen contrato colectivo se van a mantener, pero los nuevos, en cambio, pasarían a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Entonces, esto significa una restricción de derechos porque no puede haber, discriminación de las remuneraciones y de las conquistas que tienen los que están amparados por el contrato colectivo y los nuevos que no estarían amparados por el Código del Trabajo ni el contrato, sino la Ley de Servicio Civil. Esto obviamente deviene también de incumplimiento por parte del gobierno, si es que así se aceptara, porque los convenios internacionales hacen referencia también a que los estados están en la obligación de evitar la discriminación, y esta sería cuestión de discriminación porque habría dos regímenes distintos para una misma actividad y con condiciones igualmente distintas. En este caso, le pregunto, ¿lo que se apuntaría es a eliminar la sindicalización en el sector público para el futuro? Efectivamente, porque hacen referencia que aquellos trabajadores que tienen más de 13 años y están en organización se quedarían entonces con el régimen actual, es decir, ¿qué es el Código del Trabajo? Código del Trabajo. Pero esto en el tiempo, cuando usted tiene los 30 años, por ejemplo, para acogerse a la jubilación, faltarían 17 años, que a los 17 años prácticamente se terminaría la organización sindical en el sector público. Porque con la Ley de Servicio Público no hay sindicalización, no se establece sindicalización. Efectivamente, y menos si no hay organización sindical, menos va a haber contratación colectiva. Por lo tanto, esto también contradice al convenio 87 y particularmente a las observaciones y recomendaciones que ha hecho la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, que por reiteradas ocasiones le ha pedido al gobierno nacional que haga los ajustes necesarios, inclusive en la propia Constitución, porque el convenio 87 habla de la libertad de asociación y que está conectado al convenio 98 también sobre contratación colectiva. ¿Libertad de asociación sin discriminar al sector público respecto del sector privado? Efectivamente, mire, por ejemplo, en el sector público las mujeres en su mayoría son de carácter administrativo, que nosotros decimos de apoyo administrativo, no es que toman decisiones administrativas, pero ellas, por ejemplo, al haber pasado a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en las organizaciones sindicales, inclusive las secretarías que estaban dirigidas en especial al tema de jóvenes, al tema de mujeres, la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, desapareció, porque no hay mujeres obreras, como dice la Constitución ahora y la ley, que puedan estar en la organización sindical, y con ello se pierde el derecho y las libertades que las mujeres también como trabajadoras tengan la opción de presentar una negociación de sus salarios a través de la contratación colectiva. ¿Cuáles son los obreros del sector público? ¿A quiénes se cataloga como tales? ¿Qué es la materia de esta discusión, de esta enmienda constitucional? Sí, por supuesto, lo que se dijo en principio, inclusive nosotros habíamos en la Asamblea Constituyente señalado las observaciones que teníamos con respecto a esto. ¿Qué se dice? Anteriormente se llamaban empleados, lo que ahora son servidores públicos. Se les cataloga entonces como trabajo intelectual, mientras que a los obreros no trabajo intelectual sino mecánico. Pero yo me pregunto, ¿un obrero para realizar una actividad no piensa primero? De repente también no prevé eventuales riesgos o accidentes de trabajo. Esos obreros también piensan, y por lo tanto la Organización Internacional del Trabajo conceptualiza en términos genéricos trabajador a los empleados o servidores, y en el caso de los trabajadores, de ahí devienen entonces las observaciones y las recomendaciones que ha planteado la Organización Internacional del Trabajo. Entonces existe una discriminación inclusive conceptual de por qué se determina al obrero como persona que no piensa, mientras que al servidor es la persona que piensa. Entonces unos
Unos hacen trabajo intelectual y otros hacen, en mi opinión, trabajo mecánico. El otro tema que le quería preguntar a Jaime Arciniega es la evolución de los diálogos de la socialización para la elaboración del borrador del proyecto de código de trabajo. ¿Cómo está ese proceso? Mire, yo decía que habían dos escenarios distintos refiriéndonos al exministro Vacas y al ministro actual. De todas maneras, cada vez nos sentimos más confundidos, si puede decirse así, porque por un lado se habló de borrador, luego el tratamiento que está haciendo la Comisión de lo Laboral y Social, en principio se hablaba de socialización, ahora son reuniones, ahora son recopilaciones, ahora se habla de construcción. Hoy en la mañana, por ejemplo, le escuchaba a la señora presidenta con mucha atención y decía que con el Ministerio de Relaciones Laborales que se está trabajando han llegado a 28 acuerdos de lo que podría tener o mantener la nueva propuesta para hacerlo proyecto. El ministro de Relaciones Laborales en los medios de comunicación, inclusive en rueda de prensa, señaló que habían más de 100 observaciones y 100 cambios, más de 100 cambios al borrador de este proyecto. Entonces cada vez nos vamos confundiendo más. ¿Por qué? En principio, cuando hablábamos con el señor ministro, él está anuente a conformar las mesas de diálogo entre empleadores y trabajadores, que es la lógica que debe perseguirse, habida cuenta que el Estado ecuatoriano tiene una obligación que cumplir con los convenios, y en particular el convenio 144, que hace referencia a la consulta de carácter, en este caso, tripartita. Pero eso todavía no se ha llevado. No sé si más adelante la Comisión de lo Laboral pretenda entonces instalar esas mesas de diálogo donde puedan participar los actores del proceso productivo, habida cuenta que el convenio refiere que las mesas de diálogo y los acuerdos en materia laboral deberán estar representadas por las organizaciones de empleadores y trabajadores, organizaciones representativas. Entonces, cuando se hace una socialización o reuniones al margen de esto, obviamente no está en la línea del convenio 144. ¿Pero ustedes han participado en las socializaciones o no? No, es que ¿cómo participar de una socialización de un borrador? No cabe, porque ese borrador, a decir del propio ministro, ya tiene más de 100 cambios. La señora presidenta de la comisión en la mañana decía hay 28 cambios. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? No, o sea, no tenemos todavía certeza y creo que va a ser necesario, reunirnos tanto con el señor ministro cuanto con la señora presidenta de la comisión para visualizar directamente, bueno, en qué estado está esta, no sé si propuesta, no sé si borrador, no sé si preproyecto, no sé si socialización, no sabemos exactamente qué mismo es lo que sucede. ¿Y cuándo ustedes van a procurar tener estos acercamientos con el Ejecutivo y con la legislatura? Mire, con el señor ministro habíamos hablado la posibilidad de entablar diálogos inclusive con asesores de la propia Presidencia de la República. De hecho, hemos tenido ya una reunión, si bien es cierto de carácter informal en principio, y luego en la rueda de prensa que ofreció el señor ministro, y estuvieron funcionarios, entiendo yo, altos representantes de la Secretaría de Coordinación Política, me parece, obviamente la asesoría de la Presidencia de la República, el propio ministro y por supuesto los trabajadores. Pero en esto no podemos olvidar también que hay un pedido por parte del sector empleador para sentarnos en mesas de diálogo y analizar la propuesta. Don Jaime, gracias por la gentileza. A usted muy amable. Jaime Arciniega, integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano, con su visión en torno al proyecto de enmiendas constitucionales, así como también la socialización del proyecto de Código Laboral. Una pausa.